El 26 de diciembre de 2023, a las 11:40 de la mañana, consigné en mi libreta 32ª un texto que fui ampliando y mejorando luego en otro lugar hasta componerlo definitivamente el día de hoy, 30 de diciembre de 2023. Se intitula El reconocimiento de la ausencia del ego como evidencia del facto místico. Es desde luego de mi autoría. El reconocimiento de la ausencia del ego como evidencia del facto místico. Epígrafes. Primero, comillas. Decir, por otra parte, que lo real es lo imposible, es también enunciar que es sólo el estrechamiento más extremo del decir, en la medida en que el decir introduce lo imposible y no solamente lo enuncia. Todo lo que hay en el mundo se vuelve propiamente un hecho si se articula con el significante. Jacques Lacan, Seminario 16, de un otro al otro. Segundo, comillas, uno puede colocarse también del lado del no todo. Hay allí hombres que están tan bien como las mujeres. Son cosas que pasan, y no por ello deja de irles bien. A pesar, no diré de su falo, sino de lo que a guisa de falo les estorba. Sienten, vislumbran la idea de que debe de haber un goce que esté más allá. Eso se llama un místico. Está claro que el testimonio esencial de los místicos es justamente decir que lo sienten, pero que no saben nada. Cierro comillas, Jacques Lacan, Seminario 20, aún. Hasta allí los epígrafes. Hemos de comenzar diferenciando al facto místico de lo narrado acerca de él. Lo primero consiste en un acontecimiento, en una experiencia inefable, mientras que lo segundo, en la narración de aquello, ya fuera para describir la experiencia y legarla, ya para regularla y escrutarla dentro del marco de los dogmas de una religión o una institución religiosa. A lo primo podemos llamarlo stricto sensu como el mystikon yegonos, el facto místico, mientras que a lo segundo como una misticología, es decir, lo que puede decirse acerca de este. El místico, propiamente dicho, vive lo primero e intenta algunas veces testimoniarlo para dejar constancia, siempre alegorizada e insuficiente, de lo vivido, sin pretensiones necesarias de ser entendido o incluido en alguna religión. Otras veces el místico enuncia o consigna queriendo inscribir su vivencia dentro de unos dogmas en los que creía o en los cuales habría empezado a creer después de su vivencia. Hay otra misticología que elaboran interesados o estudiosos de dichos eventos, ya sea por parte de religiosos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, filósofos o hasta lingüistas, cada cual con pretensiones epistemológicas específicas de su disciplina. El místico hace misticología porque está intentando apresar en vocablos su vivencia, tratando de entender y de decir acerca de lo inentendible e inefable. Muchas veces porque no puede dejar de hablar, aunque es menester aclarar que habrá místicos que reconocen la imposibilidad de la palabra y optan por callar. Los segundos y misticologuntes, es decir, los misticólogos, pretenden clasificar, vigilar o entender. El facto místico supone la disolución del ego en cuanto atañe a su consistencia imaginaria y a su alienación simbólica. Si no verifícase su aniquilación plena, al menos sí su suspensión.
En el facto místico, desplázase temporalmente al ego, suspéndeselo o expúlsaselo fugazmente, pues del facto místico retórnase, como del somnium, del sueño, despiértase en algún momento, o del orgasmo la persona repónese. No obstante, aquese despertar, luego de ese retorno a la conciencia o de la recolocación del ego en su local usual, implica una constatación, una gnosis ya de por sí del acontecimiento padecido cuando el ego era suspenso, absente, disuelto, aletargado, dormido o desplazado. Si bien el facto místico verifícase cual una vivencia o el ego no estaba, o al menos do habíase desvanecido, aletargado o desplazado, es decir, do había perdido la injerencia, es aqueste, el ego, quien reflexiona y entiende muy a su pesar las más de las veces que él non era, que non estaba y sobre todo que él no resulta el totum, es decir, el todo para el sujeto. Luego de la experiencia mística, el ego constata dos asuntos. El primo, que los fenómenos naturales y de la cultura acontecen y afectan ignorándolo. Y, segundo, el que podría denominarse el cardinal y realmente misterioso para aquel, que hay algo que le acontece al sujeto, que altérale la vida y no lo incluye a él. Hablamos del ego. El saber lo aleccionará de su minucia, de su parvedad, casi de su inanidad ante el devenir inconsiderado del mundo y del cuerpo. Entenderá la adiaforía, es decir, la indiferencia del todo con respecto a él. Solo él, el ego, no es indiferente. Se incumbe y se inquieta, incluso con respecto a su ausencia y a la causa de tal hecho. No se trata exclusivamente del entendimiento de que en su, dígase, desaparición, la natura continuaba sin él, cosa que cualquiera va aceptando a regañadientes conforme madura, sino, y he aquí lo fundamental, que hay algo que le incumbe al sujeto, que lo transforma para siempre y que no tuvo necesidad de él, del ego, y nada tenía que ver con él. El ego se advierte de que no coincide con el sujeto, con el cual antes se confundía. Sabe, a partir de entonces, es decir, del hecho místico, que hay algo que le acontece a la persona que no pasó por su revisión. En últimas, el ego se sorprende de su desaparición. No puede creer que no fuera indispensable, que no fuera indispensable. No comprende muy bien cómo pudo haber sido depuesto, ni qué fuerza lo desterró. Se verifica una constatación racional a través de la razón, comparando y sabiendo de su ausencia por deducción. Es como si el ego dijese: hubo un instante cuando no estaba yo, en el que fui depuesto, mas algo me aconteció a mí, o a alguien a quien ya no puedo llamar yo, pues sucedió justamente cuando yo, contra mi voluntad, no estaba. El ego constata que no es la totalidad del sujeto y que hay otra cosa a la que le acontecen las cosas. Es el ego quien legitima al hecho místico como tal, a posteriori, pues lo sorprendente para él es la fuerza justamente irracional do no hay pensamiento ni comprensión sintáctica, que lo expulsó de su reino, que disolvió sus vigilancias y consistencias, que aniquiló todas las posibilidades de sus explicaciones, mitologías, verdades, juicios, taxonomías y congruencias. El facto místico no es sorprendente en el momento en el que acontece, pues nada hay ni nadie para ser sorprendido, pues no es más que una disolución pura de la lógica dual y reflexiva. El ego, que es pura vanidad, control y fatuidad, tiene una memoria patética, es decir, una memoria de una pasión, que llega a él de un facto que aconteció cuando él no era ni estaba. ¿De dónde le llega esta memoria? ¿Cómo recuerda algo que fue sin él? Al ego le llega el recuerdo de un acontecimiento
en el cuerpo, que fue en el cuerpo de manera inconsciente. O, dígase de otro modo, al ego le llega una memoria de una conciencia pasible e irracional. Se entera, pues, de otro modo de sapiencia. El ego comprende, extrañado, que el cuerpo está y que él no es ni domina a ese cuerpo. Entendimiento muy similar al que puede llegarse cuando se padecen enfermedades. El ego no querría enfermarse, pero la natura tiene otras disposiciones que no lo tienen en cuenta. Si bien el facto místico acontece en absentia del ego, la valoración y estatura de tal acontecimiento como místico, relevante o trascendental es un hecho egoísta, es decir, por parte del ego. La aceptación de una herida narcisística, pues el ego, quien no fue partícipe, y justamente lo místico para ser llamado tal supone aquel desalojo, se incluye en la historia, es decir, el ego se incluye en la historia, se arma la historia de su absentia, una vez entronizado de nuevo. El parlanchín debe hablar y explicar aquello de lo que no puede dejar de hablar y aquello ininteligible, del hecho de su fugaz inexistencia. Repito, el parlanchín, obviamente el ego, debe hablar y explicar aquello de lo que no puede dejar de hablar y aquello que es ininteligible, del hecho de su fugaz inexistencia. El ego se sabe como sostenido en el cuerpo, pero aprehende también que ese cuerpo no es él y que de hecho ese cuerpo es y puede ser sin él. Aún más, se percata de que él, el ego, depende de lo que le suceda al cuerpo, como habrá aprendido de los desmayos, la ebriedad y la fiebre. Solo la muerte consistiría en algo más, tanto ausencia del ego como ausencia de cuerpo, pues sería una anulación de todo padecimiento. El hecho místico es un padecimiento sin ego, silencioso de lo egoísta, mientras que la muerte sería una ausencia de todo padecimiento, tanto de ego como de cuerpo. Para que se dé un hecho que pueda ser llamado místico es menester un cuerpo y debe dejar de haber ego. El ego es dispensable y justamente por eso el hecho místico lo es gracias a la ejecución de dicha dispensabilidad. No toda anulación del ego es denominada por la tradición actual como un hecho místico, pero creemos que es producto de una manipulación institucional. En los evos más arcaicos de la humanidad, la ebriedad, las fiebres, las epilepsias y los delirios oraculares hacían parte de los hechos místicos de los pueblos. Las culturas han sentido como sobrenatural y asombrosa la anulación de lo único que los humanos tenemos para dar cuenta de nos y del resto del mundo, el ego. Nos cuesta mucho llegar a forjarlo y a creérnoslo. Nos tomó bastante llegar a identificarnos con él y es casi insostenible entender la posibilidad de su disolución. Las tradiciones teológicas más elaboradas y sofisticadas, por ejemplo la cristiana, quisieron combatir el hecho místico y luego, al aceptar su derrota ante aquel, pretendieron describirlo y regularlo, aduciendo que lo místico había de ser aquello que explícase conforme con sus dogmas. Quizás a regañadientes, pues tanto el vocablo místico, así como los vestigios de hechos místicos, son anteriores a sus teologías, y por ello diferencian argumentando que no todo hecho místico puede comprenderse como numismático, y que no toda sensación oceánica o de comunión con la otredad absoluta es necesariamente religiosa y mucho menos cristiana. Insistimos, para nos, lo místico consiste en la pérdida momentánea del yo o del ego que la persona misma siente como asombrosa a posteriori y que eleva luego vanamente a la dignidad del sentido y de la enunciación, construyéndole una historia en donde el ego se incluya. Recuérdese, hay que diferenciar al hecho místico de la valoración y de los relatos del mismo, es decir, a lo místicon de la misticología. El hecho místico se da en ausencia temporal del ego, es un silencio de ego y se constata como padecimiento en el cuerpo. Sin embargo, a posteriori,
con una memoria sentida como ajena y a la vez propia, el ego valorará lo acontecido casi que como un trauma, sin poder aprender qué le pasó y qué causó su destierro. Siente la percatación de su ausencia como misteriosa o mística, y luego puede calificarla como pavorosa o gozosa, puede incluirla en sus discursos o forjarse alguno. Es el ego quien califica de mística, de excelsa, de pavorosa o de gozosa a su desaparición y al padecimiento sin juicio. El hecho místico estatuido como tal en los relatos del yo es un hecho narcisístico. El hecho místico, si bien se da por definición como expulsión del ego, es estatuido como místico, pavoroso o traumático justamente por aquel desterrado. Los discursos religiosos, monoteístas y abrahámicos, siguen siendo retóricos, pues cuando el ego atestigua el padecimiento y su disolución, quieren atribuirle esa experiencia a una providencia que quiere algo del padeciente. El hecho supone el necesario y cabal vaciamiento del yo, lo que en el cristianismo puede entenderse como ekenosis, vaciamiento pleno, pero se niega que lo que se encuentra en el padecimiento sea el pleno vaciamiento de sentido, pues sigue habiendo plena presunción de providencia, de volición divinal, lo cual es sentido como pulquérrimo por el ego discursivo ulteriormente. Por ahora me atrevo a decir algo que quizás tenga que corregir luego. ¿Qué diferencia al hecho místico de un trauma? ¿O por qué muchos hechos místicos no son sentidos como trauma? Porque se recubren con una sensación de belleza desde lo imaginario. ¿Qué significa esto? Que eso mismo hubiera podido sentirse como pavoroso, pero ¿qué es lo que hace que no sea pavoroso sino bello? La presunción, más allá de todo sentido, de una abolición y de un sentido no metafórico. De eso pues hablaré en otros momentos. Es decir, eso que hubiera podido ser traumático es sentido como místico porque todavía se recubre con algo de lo bello. ¿Y qué será lo bello? La presunción de una participación en una abolición no metafórica, ya lo explicaré. Repito, el hecho místico supone el necesario y cabal vaciamiento del yo, lo que en el cristianismo puede entenderse como ekenosis, vaciamiento pleno del ego, pero se niega que lo que se encuentra en el padecimiento sea el pleno vaciamiento de sentido, pues sigue habiendo plena presunción de providencia, de volición divinal, lo cual es sentido como pulquérrimo por el ego discursivo ulteriormente. A la providencia en el cristianismo se la ha dignificado como causa del hecho místico, o al menos se le ha indilgado el lugar al cual el místico retorna, a lo cual se lo conoce como apocatástasis, restitución, como ennosis, unión, o como quinonía, comunión. Este discurso, el cristiano, niega la adiaforía tupandos, es decir, niega la indiferencia o el vacío del todo, e insiste con la existencia de un uno, de una entidad, de un Dios volente, de algo del sujeto padeciente. Es decir, que quiere algo incluso del ego mismo. El discurso religioso, al menos el cristiano, escruta el hecho místico restituyéndole la importancia al ego, le sustrae la iluminación de lo absurdo y la percatación de la inanidad egoísta para el todo y para sí mismo. En este discurso se le dice al ego recién retornado de su suspensión: no temas, sí importas, no existe tal indiferencia y tampoco tu anulación. Le importas a Él, a Dios, a la providencia. Eres importante. Él te ama y la inconsideración que viviste no era tal, sino que accediste y padeciste su plenitud. No hay absurdo, hay pleno sentido, hay providencia. Debes entender este suceso que te aconteció como una revelación, una gracia y como una comunión con Él, con esa volición, como gozo y como amor. Se insiste pues en el sentido y en llenar el lugar del otro con mayúscula con sentido. Hay, para quien sigue este discurso, un logos, un cosmos, una armonía, un plan providencial y evidentemente el ego sería parte substancial de todo ello. Se trata de una relación erótica y narcisística,
con este lugar del otro con mayúscula y con la presunción del sentido, aun cuando no sea metafórico. Es decir, con una presunción de una volición, de un deseo del otro con mayúscula. Por otro lado, el místico impío, aquel pues que no encontrará, pese a tener un hecho místico, no encontrará una relación numismática. Por otro lado, el místico impío goza con la posibilidad de no ser más el ego. Esa es su iluminación. Se sabe imaginario, mínimo, indiferente, y se fruye del padecimiento de lo absurdo, de la falta de plan, del desembarazo de sí, sin ansiar una recomposición. El místico pío sigue con la petulancia de su ego, goza con el narcisismo de que ese ego no es mínimo, sino que está incluido en un plan, que es un centro más, cardinal en la gran esfera del plan de Dios. El pío, aunque menguado luego de la experiencia, sigue sintiéndose importante, trascendente, consciente y eternal. El impío, también menguado, se sabe intrascendente y fugaz. No tiene por qué andar sintiéndose importante, aunque pueda seguir siendo un infatuado o aunque pueda adoptar un tinte de superioridad moral. Es decir, el místico pío, el místico piadoso, salva al ego, mientras que el místico impío no lo salva trascendentalmente. El místico pío se considera, se presume un redimido, mientras que el místico impío es irredento. El místico pío goza con la posibilidad de ser para alguien con mayúscula y por la gracia de alguien con mayúscula. En su discurso sálvanse al ego, al otro con mayúscula y al sentido como volición al menos. Continúa siendo un petulante, aun cuando se reconozca menor que su Dios y que el hecho que experimentó. O sea, el impío también es un petulante, pero de manera distinta, ¿cierto? O sea, la petulancia del ego continúa luego del hecho místico, pero de maneras distintas. Retomo, el místico pío goza con la posibilidad de ser para alguien y por gracia de alguien con mayúscula. En su discurso sálvanse al ego, al otro con mayúscula y al sentido como volición. Continúa siendo un petulante, aun cuando se reconozca menor que su Dios y que el hecho que experimentó. El pío puede seguir amando y justificando su ego, pues se siente diseñado e incluido en un plan de un creador. Aun cuando alcance una humildad, cuando sépase ínfimo, aun cuando su petulancia usual haya cambiado luego de la experiencia mística, sigue sosteniéndose como importante y como digno de redención. Se ata al sentido intrínseco, al delirio estructural de lo humano. Quiere evitar el horror de lo absurdo, incluso aun cuando lo padeció, dotándolo de teleología, de progreso, de causas y consecuencias explicables. El discurso religioso le ayuda a recubrir la crudeza de la falta de sentido y la llena con volición incomprensible, es decir, con sensación de lo pulquérrimo. Dirá este místico pío, puede que yo, el ego, no comprenda lo que me aconteció, lo tacho de irracional o absurdo, pero justamente creo que eso que califico de absurdo no es tal, sino que soy yo quien no logro entenderlo porque eso con mayúscula me supera. He ahí lo misterioso, el telos hacia el cual tiende esa volición de la cual yo participo. Solo me queda gozar de saberme partícipe. Lo absurdo tiene algún sentido, pero es inalcanzable para mí. Decir absurdo es aceptar los límites de mi pequeñez, mas todo tiene un plan en el que yo, el ego, es decir, mi alma, estoy incluido. Eso es lo que credo quia ineptum puede querer significar. Creo en el sentido, aunque mi pequeña razón no pueda entenderlo. Creo porque lo entendible me excede. Y entonces la fe sería la única vía. También aquello puede significar la frase en griego o en lengua greca, písteve que mi erevna, cree y no indagues, pues sería un asunto vano conforme con esta lógica, buscar entender lo que de por sí es incomprensible para la pequeñez humana. Certum est quia impossibile, es cierto porque es imposible.
El discurso religioso maquillaría y salvaría con sentido, pero no un sentido metafórico humano, a eso que de otro modo constituiría para la mayoría de los seres humanos un error, se constituiría para la mayoría de los seres humanos en un horror y en una pesadilla. El discurso religioso tiene fe en que hay un sentido intrínsecamente no metafórico, pero sí intencionado. Es decir, el místico pío sostiene un acto erótico. El místico impío se sabe irredento, conoce que el sentido es suyo, es humano, pues conoció la ausencia de sentido, conoció el absurdo. El impío no maquilla lo absurdo, sino que retorna al sentido conociéndolo, contando con él. Entiende que el absurdo consiste en pedir sentido, el absurdo consistiría en pedir sentido, plan y salvación. En ambos casos, los místicos pío e impío, se reconoce la pequeñez y dispensabilidad del ego. Ambos místicos sitúan al cuerpo como lugar do puede padecerse sin ego y ambos místicos se sitúan ante la presunción de totalidad o lugar del otro con mayúscula, que para el primero se sostendrá como volición, creador y dador de amor, mientras que para el otro como lugar de ausencia de todo sentido y reconocimiento de lo absurdo. Los teístas o píos estimarán que todo es Él, Dios, sentido, uno, providencia, mientras que los ateos, que todo está vacío, que el sentido es puro delirio humano, que no hay uno ni cosmos y que todo es inconsiderado, todo es cero. Para estos últimos, los impíos, usualmente materialistas, cuando los átomos reúnense y componen los entes, encauzándolos con propósitos o instintos, ello no supondrá necesariamente una volición o un plan, sino la evidencia de las leyes inconsideradas per se de la materia.